Todos sabemos que Neymar es el jugador más caro en la historia del fútbol. Ahora, ¿podrías decir quién es el jugador más caro en la historia de cada liga? De Inglaterra, de Italia, de España, de Alemania, de Francia, de Países Bajos, de Portugal, de Turquía, de Arabia Saudita, de Estados Unidos, de México, de Argentina y de Brasil. Te invito a jugar. Ponle pausa a este video, haz una lista, trata de adivinar quién es el jugador más caro en la historia de cada una de estas ligas. Aprovecha para suscribirte al canal y ya me contarás cuántos adivinaste. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. En su época dorada, la Liga Argentina supo vender a gente como Walter Samuel, Pablo Aimar o Javier Saviola en más de 20 millones de euros. Más recientemente, River Plate engatusó a Florentino Pérez y le hizo pagar 45 millones por Franco Mastantuono, quien se transformó en la venta más cara de todos los tiempos del fútbol argentino. Ahora bien, ¿cuál es la compra más cara en la historia de la vendedora Liga Argentina? Juan Román Riquelme ostentó el récord desde que Boca Juniors lo repatrió del Villarreal en 2008 hasta que 17 años después, con dinero de más que cuestionable procedencia, Estudiantes pagó el equivalente a 14 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión del mediocampista xeneize Cristian Medina. Rayados de Monterrey ha gastado mucho dinero para llevar a la Liga MX a jugadores de talla europea como Lucas Ocampos, Vincent Janssen, Sergio Canales, Anthony Marcial o mundialistas como el argentino Maxi Meza y leyendas del tamaño de Sergio Ramos. Pero jamás gastó tanto como en 2018 cuando apostó por Rodolfo Pizarro del Guadalajara, el equivalente a 18 millones de euros. Una cifra que 8 años después todavía ningún club mexicano se ha atrevido a superar. La MLS sí que superó esa cifra cuando en 2025 el LAFC pagó 22 millones de euros por el surcoreano Heung Min Son. Hay que decir que la inmensa mayoría de leyendas que han aterrizado en la liga estadounidense lo hicieron libres de contrato. Desde David Beckham hasta Lionel Messi, pasando por Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic, la MLS solamente tuvo que negociar el sueldo. En el caso de Son, el Tottenham Hotspur lo tenía amarrado con contrato vigente y por eso, sin ser el nombre más deslumbrante en la historia de la liga, sí que es el más caro. La Eredivisie es un negocio cuyo giro está en la reventa de futbolistas. Se dedica a conseguir jugadores baratos y luego traspasarlos a un tercero. El Ajax es el club que habitualmente ha establecido los récords de inversión en Países Bajos. En 2008 compró del Heerenveen a Miralem Soleimani y rompió así el viejo récord del PSV Eindhoven y Matej Kessman, que databa del año 2000. El récord de Soleimani en la Eredivisie duró 8 temporadas hasta que el Ajax fichó por 17 millones de euros a David Neres del Sao Paulo. El mismo Ajax superó 4 años después la marca histórica cuando en 2020 se llevó a Sebastián Haller del West Ham United por una cifra récord de 22 millones de euros. 2 años después, el Ajax ahora sí echó la casa por la ventana al pagar 31 millones para repatriar a Steven Bergwijn, ex del PSV Eindhoven, que no funcionó en el Tottenham Hotspur. Clubes europeos sólidos de clase media alta como la Roma, el Borussia Dortmund, el Olympique de Marsella, el Bayer Leverkusen, el Porto, el Athletic Club, el Villarreal, la Real Sociedad, el PSV Eindhoven, el Ajax o el Fenerbahce jamás en su historia han podido gastar en un jugador de fútbol lo que pagó el Flamengo de Brasil por Lucas Paquetá. Una transacción que en 2026 atentó contra el orden establecido. En 2019, el Milan pagó 38 millones de euros
por llevarse a Paquetá al fútbol europeo. 7 años después, el campeón de la Copa Libertadores puso 42 millones de euros para recuperar al mediocampista. En cualquier caso, el de Paquetá no fue el primer bombazo en la historia del Brasileirao. En 2005, Corinthians sorprendió al mundo comprando por 15 millones de euros a la joven figura de Boca Juniors, Carlos Tevez. 15 años más tarde, Flamengo rompió aquel récord repatriando a Gabriel Barbosa del Inter de Milán a cambio de 23 millones de euros. En 2024, Botafogo rompió el récord de Gabigol cuando se gastó 24 millones de euros para rescatar al argentino Thiago Almada de la MLS. Un año después, el Palmeiras invirtió 25 millones de euros en Vitor Roque tras su fracaso en Barcelona y Real Betis. En 2026, Cruzeiro rompió el récord fichando del Zenit ruso al mediocampista Gerson, que le costó 27 millones de euros, récord absoluto en la historia del Brasileirao, que duró exactamente 18 días cuando se confirmaron los 42 millones de euros que Flamengo pagó por Paquetá. Benfica sí que pagó una cantidad similar a esa, 44 millones de euros a River Plate por Enzo Fernández, aunque aquello no ocurrió sino hasta 6 meses después de ficharlo, cuando se lo vendió al Chelsea y por contrato tuvo que pagarle la carísima comisión equivalente a River Plate. Ahora que si de cantidades originales hablamos, el jugador de fútbol más caro en la historia de la Liga Portugal es Darwin Núñez, delantero del Almería de la segunda división española, por quien Benfica invirtió un récord de 34 millones de euros en 2020. Por la Super League turca han desfilado sin fin de jugadores legendarios. Leonardo Bonucci, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Radamel Falcao, José María Guti, Mauro Icardi, JJ Okocha, Ariel Ortega, Mesut Özil, Pepe, Lucas Podolski, Roberto Carlos, Robinho, Frank Ribéry, Wesley Sneijder, Robin van Persie. La mayoría, si no es que todos, llegaron acabados o semiacabados, por lo que todos salieron gratis o casi gratis. Por esa razón, Mario Jardel, que sí llegó en plenitud, mantuvo durante 25 años la distinción de jugador más caro en la historia de la Liga Turca. Desde que en el año 2000 Galatasaray le pagó 17 millones de euros al Porto para contratar al ganador de la Bota de Oro, ningún club turco había vuelto a pagar tantísimo dinero por nadie, hasta que en 2025 Galatasaray desembolsó no el doble, ni el triple, ni el cuádruple, sino el quíntuple por Víctor Osimhen. El nigeriano le costó 75 millones de euros y ni pregunten de dónde los sacaron. En 2021, nadie entendió cómo Mateus Pereira de West Bromwich decidió irse al Al Hilal árabe a cambio de una cifra jamás registrada por aquellos lares: 18 millones de euros. Desde que la Liga de Arabia Saudita raptó a Cristiano Ronaldo 2 años después, ha invertido cantidades demenciales, pero no tanto en traspasos como sí en sueldos. De todos modos, Al Hilal pagó 55 millones de euros al Wolverhampton por Rúben Neves. Al Nassr le depositó 60 millones de euros al Porto para llevarse a Otavio, misma cifra que pagaron Al Hilal y Al Ittihad por Malcolm del Zenit y Moussa Diaby del Aston Villa respectivamente. Matteo Retegui dejó al Atalanta por Al Qadsiya a cambio de 68 millones de euros y Al Nassr compró a John Duran del Aston Villa por 77 millones de euros. Sin embargo, nadie ha llegado al récord de 90 millones que estableció en 2023 Al Hilal por el futbolista brasileño de 31 años. Neymar es el único jugador que ostenta el récord de fichaje más caro en la historia de 2 ligas.
Solo en 12 ocasiones, un club de la Bundesliga pudo gastarse más de 40 millones de euros en un fichaje, y la inmensa mayoría de esos 12 futbolistas fueron transferidos al Bayern Múnich. Pero hubo una vez en que el fichaje más caro en la historia del fútbol alemán no fue un capricho del Bayern. Tenemos que viajar hasta 2015. TikTok se llamaba Musical.ly. Vine, Periscope y Skype eran las aplicaciones que todo mundo tenía. A la inteligencia artificial le llamábamos Photoshop. La gente iba al doctor en lugar de pedirle diagnóstico a ChatGPT. Trabajar en casa era cosa de vagos excéntricos. Nadie conocía a Greta, ni a Mbappé, ni a Bad Bunny. Y Volkswagen era una corporación respetada que todavía no perdía la mitad de sus acciones y credibilidad por culpa del Dieselgate. En ese marco, el Wolfsburg de la aún estable automotriz alemana decidió gastarse una parte de la fortuna que le pagó el Manchester City por Kevin De Bruyne en Julian Draxler, la figura del Schalke 04. El récord de 43 millones de euros duró 4 años hasta que el Bayern Múnich no se limitó a romperlo, sino que lo hizo pomada cuando pagó casi el doble de aquella cantidad a cambio de Lucas Hernández del Atlético de Madrid. Esa nueva marca tuvo vigencia de 4 temporadas, cuando la rompió un delantero inglés de 30 años que parecía condenado a quedarse el resto de su vida tristeando en el Tottenham Hotspur, hasta que 95 millones de euros lograron que los Spurs cambiaran de opinión. En los años 80 y 90, la Serie A era, sin lugar a la menor duda, la mejor liga del mundo, ahí donde solamente aspiraban a jugar los mejores. ¿Y cómo cambian los tiempos? Donde más dinero había para convencerlos. En 1987, el Milan transformó a Ruud Gullit del PSV Eindhoven en el traspaso más caro en la historia del fútbol, rompiendo el récord que había establecido el Barcelona cuando 3 años atrás fichó a Diego Armando Maradona. El récord de Gullit duró 3 temporadas y lo rompió otro club italiano, la Juventus, con Roberto Baggio de la Fiorentina. La Juve volvió 2 años después a romper su propia marca al fichar a Gianluca Vialli de la Sampdoria. Semanas después, el Milan se llevó del Torino al hoy perfectamente desconocido Gianluigi Lentini, quien mantuvo el récord de traspaso más caro en la historia del fútbol durante 4 años, hasta que el Barcelona fichó a Ronaldo en 1996. Poco le duró el gusto al Barça, porque un año más tarde el Calcio hizo gala de músculo económico cuando el Inter le arrebató al brasileño con una nueva marca mundial de precio. 2 años después, Christian Vieri de la Lazio se unió a Ronaldo en el Inter, rompiendo nuevamente el récord mundial. A la temporada siguiente, la Lazio se llevó a Hernán Crespo del Parma y estableció otro récord, no de la Serie A, del mundo. Pero fue la última vez que Italia rompió el mercado. Pasaron los años, muchos años, y los 57 millones de euros que pagó la Lazio por Crespo en el 2000 seguían siendo el récord de transferencia de la Serie A, hasta que en 2016 la Juventus pagó 90 millones de euros por Gonzalo Higuaín del Napoli. El récord de Higuaín duró solamente 2 temporadas, hasta que la misma Juve, en plena Copa Mundial de Rusia 2018, anunció el fichaje de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a cambio de 117 millones de euros, estableciendo un nuevo récord de la Serie A que seguramente permanecerá muchos años más. Manchester United es de lejos el club que más veces ha roto el récord del fichaje más caro en la historia de la Premier League. Empezó en 1995 con Andy Cole del Newcastle United. En 1999, Dwight York del Aston Villa. En 2001, Ruud van Nistelrooy del PSV Eindhoven. Y 12 días después, Juan Sebastián Verón de la Lazio. Al año siguiente, Rio Ferdinand del Leeds United. En 2014, Ángel Di María del Real Madrid. Y en 2017, Paul Pogba de la Juventus. Para un total de 7 récords. El Chelsea ha roto 4 veces la marca.
Jimmy Floyd Hasselbaink del Atlético de Madrid en 2000, Andriy Shevchenko del Milan en 2006, Fernando Torres del Liverpool en 2011 y finalmente Enzo Fernández del Benfica en 2023. Manchester City estableció 3 veces la marca, con Robinho del Real Madrid en 2008, con Kevin De Bruyne del Wolfsburg en 2015 y con Jack Grealish del Aston Villa en 2021. La única vez que el Arsenal adquirió al futbolista más caro en la historia de la Premier League fue en 1995. Llegó del Inter de Milán, se llamaba Dennis Bergkamp y el récord duró 12 días hasta que lo rompió el Liverpool fichando a Stan Collymore del Nottingham Forest. Collymore era la única vez en que Liverpool hizo historia en el mercado de transferencias hasta que 31 años después lo volvió a hacer y por partida doble. Primero, pagando 125 millones de euros por Florian Wirtz del Bayer Leverkusen y 2 meses después desembolsando 145 millones por Alexander Isak del Newcastle United. ¡Ay, 1998! Eran otros tiempos. Tanto que Real Betis Balompié pagó el equivalente a 30 millones de euros por Denilson del Sao Paulo para convertirlo en el fichaje más caro en la historia del fútbol español y mundial. Al año siguiente, el presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, superó esa cifra cuando se llevó a Nicolás Anelka del Arsenal por 35 millones de euros. Un año después, Real Madrid, ya con Florentino Pérez a la cabeza, reventó el mercado para siempre cuando invirtió 60 millones en Iscariote. Pero el inverosímil récord duró un solo año hasta que la Juventus obtuvo 78 millones de euros por los servicios de Zinedine Zidane. El francés mantuvo el récord durante un récord de 8 años, hasta que otra vez el Real Madrid fue el único club capaz de superar sus propias locuras. 94 millones de euros por Cristiano Ronaldo. En 2013, otra vez el Real Madrid rompió el récord de España y del planeta para adquirir a Gareth Bale del Tottenham Hotspur, primer jugador que rompió la barrera de los 100 millones de euros. 4 temporadas más tarde, el Barcelona perdió a Neymar e inmediatamente decidió invertir 2/3 partes del sucio dinero del Paris Saint-Germain en Ousmane Dembélé. Desde entonces, Philippe Coutinho y Antoine Griezmann llegaron al Barcelona, Eden Hazard y Jude Bellingham al Real Madrid, Joao Félix al Atlético de Madrid y todos salieron carísimos, pero no tanto como Dembélé. En 2021, Real Madrid ofreció 200 millones de euros por Kylian Mbappé. Habría sido un nuevo récord en el fútbol español, pero su oferta fue rechazada. Neymar no solo es el jugador más caro en la historia del fútbol. Tras 9 años, ya es ahora el futbolista que posee el récord de más tiempo de duración, manteniéndose como el más costoso del mundo. Y les digo más, desde verano de 2017 a inicios de 2026, el euro ha sufrido una inflación acumulada que asciende al 46.5%. Esto significa que los 222 millones que le costó Neymar al Paris Saint-Germain hace 8 años y medio equivalen a 325 millones de euros actuales. En fin, si nos enfocamos en la liga francesa, antes de Neymar, el récord era de Edinson Cavani, el goleador uruguayo que hasta 2013 jugaba en el Palermo, costó 64 millones de euros. Max, Irving y Edwin son 3 miembros de este canal que ya sacaron su boleto al Mundial 2026. Todavía faltan 2 y tú puedes ser uno de ellos. Tengo una pregunta final para ti. ¿Te caigo bien? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal. Segunda pregunta. ¿Te caigo muy bien? Si la respuesta es sí, entonces hazte miembro de este canal. Si la respuesta es no, entonces no te preocupes. Nos vemos en la próxima entrega. ¿En verdad te sembró dudas
volverte a poner la camisa de la maquinola? Empiezo a sentir cosas cuando me la puse y me vi en el espejo antes de bajar a grabar. Dije, ay, güey. No, pues claro que no, güey. Estaba haciendo la mamada. No me dio ningún tipo de sensación.